colegas, compañeros, compañeras, buenas tardes. Para la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, un gusto, un honor, un placer, pero fundamentalmente el cumplimiento de un imperativo ético, rescatar todo aquello que esté vinculado con la memoria, con la verdad y con la justicia. Creo que esas tres palabras encierran la experiencia de nuestra distinguida acompañante de hoy, la compañera Montenegro, y yo digo que la oportunidad de esta actividad está marcada por este clima enrarecido que a nivel mundial estamos viviendo, con un pico que acaba de producirse en Italia, con el fascismo y el neofascismo avanzando, lo cual nos impone que debemos redoblar nuestros esfuerzos, resistir, fundamentalmente, y a eso apunta esta actividad de hoy, orientar a una juventud que está total y absolutamente confundida, que no encuentra la forma de canalizar ese descontento en la forma que, más allá del éxito o el fracaso, creímos haberlo hecho hace muchos años. Victoria Montenegro lo sabe muy bien. Seguramente esta actividad de hoy está muy vinculada con ese recuerdo que yo me permito traer a la memoria de todos nosotros. Lo mío es nada más que hacer la presentación de este acto, señalar el siempre presente compromiso de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires con los derechos humanos, actividad que se centraliza un poco en nuestra comisión. Entonces los dejo ahora en compañía de la compañera Silvia Guardado, que va a tener la responsabilidad de conducir esta actividad. Muchas gracias por la presencia virtual y presencial. Conducir es mucho, me parece. Bueno, escuchamos al doctor Carlos López de Belva, que es el presidente de nuestra comisión, la Comisión de Derechos Humanos de nuestra casa, de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires. Ahora vamos a escuchar a nuestra presidenta, que es la doctora María Elena Barbagineta. Bueno, no sé, ¿este habla? No. ¿Quieres usar esa? Sí. No, digo, porque Sí. parece que molesta un poco la columna, ¿no? Ahí. Bueno, gracias Silvia. ¿Se escucha? Gracias Carlos. Bueno, qué sé yo. Gracias Carlos, gracias Silvia y gracias Victoria, que sos en realidad la protagonista de este encuentro. Para nosotros, como decía Carlos, desde la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, es tu casa. Creo que es el compromiso nuestro, justamente esa memoria, nunca bajar esos brazos, nunca bajar el trabajo para mantener esa memoria activa. Y bueno, yo no te conocía, la verdad que es un honor para mí poder darte esta bienvenida y escucharte. He visto tu historia, que es tu presente también, no solo pasado, es presente, y será futuro que supere toda esa noche tan negra, tan terrible, que creo que la apropiación de niñas y niños tiene su cara más cruel, más perversa, más hipócrita, ¿no? Que nos dejó esta dictadura. Así que hay que trabajar mucho para que no vuelva ninguna noche, ni en América Latina, por supuesto no en nuestro país, y uno desea que el mundo sea también construido desde los derechos humanos y desde el respeto a esos derechos humanos. Así que nada más que señalar nuestro honor de tenerte aquí, y bueno, esta es tu casa, tu mesa, y te esperamos. Gracias.
Ahora tenemos el gusto de compartir la presentación del libro Hasta ser Victoria. Victoria Montenegro es legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura. Creo que los que estamos acá conocemos algo de su historia, y bueno, es un orgullo y un placer que esté en esta casa, en nuestra casa. Y bueno, ahora la vamos a escuchar junto a la secretaria de nuestra comisión, que es la doctora Marina Dittieri, que van a comentarnos sobre el libro y van a tener un diálogo. Cuando esto finalice, tenemos la oportunidad, tanto desde el Zoom como los aquí presentes, de hacer preguntas y bueno, podremos intercambiar. Muchas gracias a las dos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Para mí es mucho placer estar presentando a Vicky en esta oportunidad. Me acerqué a Vicky a través de Lucía, en un contexto un poco complicado en el 2017, como trabajadora de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y bueno, necesitamos en aquel momento la ayuda de ella en algunas cuestiones, y así la tuvimos. Así que desde ahí también luego nos ayudó con un libro de aborto de la red de profesoras, y desde ahí siempre acompaña. Bueno, yo previamente, todos decimos a Vicky la conocemos, pero bueno, quería contextualizar un poco previo a ingresar en el libro, y decir, y voy a respetar un poco las pautas o los capítulos del libro, porque así están divididos, y es como Vicky los marcó. Hilda Victoria Montenegro Torres, hoy Vicky, nació el 31 de enero de 1976. Es hija de Hilda Ramona Torres, Argentina Torres, Chicha, actualmente desaparecida. Hija de Roque Orlando Montenegro, Toti, quien en el 2012, a través de un proceso de identificación realizado por el EAF, el equipo de antropología forense, fueron localizados sus restos en Uruguay. Ambos eran militantes del PTR-ERP. Y señalo estas cuestiones porque para nosotros, quienes estudiamos sus historias, vimos sus expedientes y trabajamos con las vidas de ellos y sus historias, resultaba muy importante ir armando estos rompecabezas. Vicky fue secuestrada junto a sus padres 13 días después de haber nacido en la localidad de William Morris, en la provincia de Buenos Aires, y apropiada por el comandante Herman Tetzlaff, siempre ese apellido me cuesta, bueno, y da miedo, como dice el libro, que era el jefe de grupo de tareas del operativo. En el año 84, su tía se acerca a abuelas, y 16 años después, Vicky, más precisamente el 5/7 del 2000, realiza la prueba de ADN, se comprueba que es hija de Chicha y de Toti, y que había sido inscripta con un certificado falso por el coronel y su esposa. Ya para entrar en el libro, para darle la palabra a ella, yo quería señalar también, como alguien que vio todos sus expedientes y que siempre son cuestiones que me llamaron mucho la atención, nuestro país tiene un fuerte compromiso en materia de derechos humanos y en materia de memoria, verdad y justicia, y a partir del 2006 las causas comenzaron a avanzar. Y me parece importante destacar dos cuestiones vinculadas con las causas y con la materia reparatoria. Tomando el último informe del Ministerio Público Fiscal
la actualización trimestral de la Procuraduría, propiamente de crímenes en materia de lesa, establece que hay 1.088 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad en 286 sentencias dictadas del 2006 a la fecha. Unas 14 causas están actualmente en juicio, otras 66 en etapa de debate. 725 personas se encuentran detenidas, la mayoría por la edad con arresto domiciliario. Y la cantidad de prófugos suman 21. Sumado a ello, nuestro país tiene una política reparatoria que es única en América Latina, que está conformada por 6 leyes que se consideran o que son beneficios extraordinarios de reconocimiento a detenidos, familiares de desaparecidos, exiliados, incluso que no se ha sancionado la ley, se reconoce el beneficio por el exilio forzoso. Digo esto porque cuando leía el libro de Vicky veía cómo el Estado pudo, en cierta forma, reparar estas cuestiones desde un punto de vista de ubicar a los responsables, la reparación pecuniaria y cumplir con algunas de las indicaciones que en materia de derecho internacional de los derechos humanos se requiere. Nunca se va a poder lograr una reparación integral porque todavía tenemos nietos sin restituir y tenemos personas desaparecidas, con lo cual, al ser un delito de ejecución continua, en tanto los cuerpos no aparezcan, el delito se sigue cometiendo. Pero me llama la atención, digamos, cómo hoy podemos decir, bueno, cómo la dictadura cívico-militar y eclesiástica ha dejado, o podemos reconocer, los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos y detenidos, y cómo los efectos siguen atravesando y siguen perpetuándose y produciéndose, y en el libro de Vicky es claro. Por eso a mí, yo lo puedo señalar, lo vi como un testimonio histórico, y citándola propiamente a Vicky, digo, ella señala que desde el día que le dieron el resultado del ADN, tardó 7 años en poder decir su nombre. Entonces esto me parece como paradigmático en cómo estos efectos se siguen produciendo y cómo todavía, aún logrando y recomponiendo la memoria, la verdad y la justicia, todo no está cerrado. Bueno, le voy a dar la palabra a Vicky, voy a señalar brevemente. El libro tiene 3 capítulos o partes, como ella lo menciona. Yo le digo Vicky, pero bueno, ella empieza siendo María Sol. Después el segundo capítulo, Hilda Victoria, donde ella habla sobre sus contradicciones y cómo en su etapa anterior se encontraba de ese vidrio, detrás del vidrio grueso, y señala, que también me llamó la atención, me pareció importante, que una primer fisura a ese vidrio grueso en el cual ella estaba fue la vez que escuchó el discurso de Néstor Kirchner leyendo el poema de Joaquín Areta, aún no tan convencida en ese momento de su verdadera historia. Y por último, el tercer capítulo, la tercera parte, cuando es Vicky Montenegro y se acerca del lado de la verdad. Acá aparece su declaración en el plan sistemático, y rescato otra cosa que también seguramente ya lo va a mencionar, que a mí me parece importante, su cercanía al feminismo a partir de esta última etapa en la que encuentra la verdad. Y ella dice, Victoria sabe lo que es estar nuevamente del otro lado del vidrio y puede comprender el sufrimiento de las mujeres que son víctimas de violencia y otras violaciones de derechos humanos. Así que bueno, yo le voy a dar la palabra y nada, tengo un montón de cosas señaladas, pero vamos acá está la doctora para eso. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a compartir mi libro. En realidad siempre lo decimos, el libro es la excusa para poder encontrarnos. La verdad que cuando lo empezamos a escribir no pensábamos que íbamos a estar enfrentando este escenario que hoy nos toca enfrentar, y que sea tan importante repensar esta historia
digo que es mía, pero que es de todos, que es mía en mi nombre, pero que en realidad es de todos nosotros. Y bueno, me parece que el desafío también, lo más importante, es con las generaciones que vienen, ¿no? Sí, brevemente, si quieren, porque siempre es interesante responder las preguntas, es muy larga y a veces me siento, sobre todo cuando voy a dar charlas a los secundarios con los jóvenes, me siento muy grande porque explicarles mi historia, que tiene 46 años, pero que se da en un contexto de un país tan distinto, digamos, de lo que fue la dictadura militar, de lo que fueron los sueños de la generación de mis padres, de lo que fue la lucha de las abuelas en encontrarnos, y sobre todo con los más jóvenes, ¿no? El camino, explicarles, en mi caso, decía Marina, mis papás eran militantes de la provincia de Salta, de la ciudad de Metán, entonces explicarle que en el pueblo muy poca gente tenía teléfono de línea. Entonces, las nuevas generaciones es muy difícil, porque además hay una particularidad con esta historia, y es que todas las fotos que tenemos de aquellos años son en blanco y negro. Entonces, para nuestros jóvenes es algo que pasó hace demasiado tiempo y que no tiene nada que ver con lo que pasa hoy. Hasta que puedan, como se dice ahora, linkear que esos bebés que desaparecieron, alrededor de 500, 130, recuperamos nuestra identidad, hoy somos madres y padres. Y tenemos hijos que más o menos tienen la edad de ellos. Toda esa foto que era en blanco y negro, por primera vez tiene un poquito de color para los más jóvenes. Pero bueno, voy a tratar de ser breve en una historia que va y viene, y Mari contaba del libro, es muy desordenado porque realmente, digamos, todo ese proceso fue muy desordenado. Nací en Buenos Aires como consecuencia también de la persecución que sufría mi familia materna, principalmente en el norte de nuestro país, en Metán. A mi abuela la secuestran a partir del operativo Independencia, a mi abuela materna y a una de mis tías, y están detenidas en la cárcel de Devoto. Mis papás vienen a Buenos Aires, yo nací en el hospital israelita el 31 de enero del 76, y el 13 de febrero hay un operativo en nuestra casa, en William Morris, a cargo del, creo que en ese tiempo era teniente coronel, Hermann Tetzlaff, y a partir de ese día, mi papá con 20 años, mi mamá con 18, y yo con 13 días, pasamos a estar desaparecidos. Aparezco a los 25 años, en el año 2000, como María Sol Tetzlaff Duartes. Durante esos 25 años que fui María Sol, yo estaba absolutamente convencida de que era hija biológica del matrimonio Tetzlaff Duartes, estaba convencida de que era una gran mentira el tema de los desaparecidos, que era un gran invento que generaban, y que principalmente mi apropiador siempre decía, nosotros ganamos en el plano militar, pero perdimos en el ideológico, porque quedaron un grupo de mujeres enfermas de odio que trataban de instalar la idea de que los hijos de los militares podíamos llegar a ser hijos de la subversión. Así crecí durante 25 años absolutamente convencida de que yo era hija biológica del matrimonio Tetzlaff, aunque Tetzlaff es alemán. Menos mal que no son psicólogos, porque sería como la negación, 2 puntos y mi foto. Bueno, en el año 80 y pico, 84, claro, yo era chiquita, voy por primera vez con mi apropiador, mi papá en aquel tiempo, a un juzgado. Vamos a ver a un juez. Me acuerdo que yo ingreso con él a su oficina, tenía un despacho muy grande. El juez insistía en que yo me quedara adelante, que estaba su secretario, que me preparaba algo para tomar, así él podía hablar con mi papá en ese tiempo, mi apropiador. Me acuerdo que Germán me sienta en un sillón al costadito, y yo estaba así, y ahí estaba el juez, el despacho y mi apropiador, y le dice que él conoce muy bien los bueyes que hará, y todo lo que tenga que decir lo puede decir delante de su hija. Y ahí el juez saca de su escritorio, de su cajón, una carpeta rosa. Me acuerdo, la pone en la mesa y le dice, mi coronel, las viejas se están jodiendo, yo voy a manejar la situación, pero lo pongo al tanto, lo tengo muy presente, algo pasó para mí, pero siempre era una cuestión de persecución política hacia mi papá. Después, durante un tiempo, había cuestiones extrañas. Germán nunca usaba traje, nunca, jamás, solo usaba traje para ir a Comodoro Pi, a ver a un amigo que tenía en aquel tiempo que era fiscal. Así nos enteramos que la causa iba a avanzar. A mí me notifican de esta historia una tarde que Germán viene a casa y nos sienta, en aquel tiempo mi mamá, mi apropiadora, mi hermana y a mí, y nos dice que hay una causa, que hay un juez montonero, que era el juez Markevich, que hay un juez montonero,
y que seguramente a partir del juez Montonero y de que las viejas tienen que rendir a los organismos internacionales que subvencionan toda esa movida, hacen aparecer con un banco mentiroso que tienen y seguramente van a decir que soy hija de la subversión. Así es como yo me notifico que la causa se activa. Obviamente, yo tenía 15 años, para mí, mi papá era él, pero además, imagínense que desde que yo tengo uso de razón, digamos, mi primer recuerdo de la infancia es entrando al cuartel. Entonces, el caminito de Martelli, que está al lado de Tecnópolis, que es un camino de pinos, ese es mi primer recuerdo de la infancia, y después Campo de Mayo. Y con un papá que medía 2 metros, pesaba 150 kilos, era rubio, de ojos claros, y al que todo el mundo, desde que yo tengo uso de razón, le hacía la veña. Yo le digo siempre, para mí era Dios, patria y hogar, era Dios, San Martín y papá. Entonces, inmediatamente me pongo a disposición de mi papá a pelear juntos contra esa embestida que era netamente política. Todo era una gran mentira. Van pasando los años, nos sacamos sangre. Yo vi por primera vez en el año 93, porque fui con mi bebé en brazos, mi bebé va a cumplir casi 30 años, soy abuela, tengo un nieto de 4 años, voy con mi bebé en brazos a sacarnos sangre por primera vez. Siempre pensando que era un trámite, que era solo una cuestión administrativa, un trámite. La causa tiene su tiempo, su proceso, yo nunca me entero de lo que iba pasando hasta que me notifican en diciembre del año 97 que ya directamente viene la brigada de San Isidro y se lleva, entre comillas, a mi papá. Bueno, fue tremendo, y ahí la escuchaba Marina que hablaba de las leyes, uno no dimensiona lo que significó, por ejemplo, la ley del banco genético, ¿no? Porque es esa posibilidad de que a vos te saquen el cepillo de dientes o te saquen la ropa. La sensación cuando se llevan a mi apropiador era de un dolor tan grande porque yo les había dado la sangre. Más allá de que había una orden, yo extendí el brazo, yo les di la sangre que entregaba a mi papá. Todo esto en un tiempo en el que, se acordarán, ¿no? Los bebés tenían, o sea, jóvenes, iban a la tele a contar que que estábamos todos gorditos, sanos, nos criaban, no nos faltaba nada. Bueno, en ese contexto se da mi causa, los Bianco, los Miara, los Rellago Tolosa, Casariego Tato, pero en aquel tiempo los Bianco, los Miara. Bueno, en todo ese contexto se da mi causa, por eso fue tan difícil, digamos, no era solamente la cuestión de la verdad, digamos, de que yo no era María Sol, sino de que soy Victoria, sino que esa verdad venía con la responsabilidad de quien para mí eran mis padres, principalmente mi papá, en la desaparición de mis verdaderos padres, y de padres que además son más chicos que uno, y que en la construcción de tu vida y de tu ideología representaban todo lo que estaba mal. O sea, a veces cuando me preguntan, ¿qué es lo que sentiste cuando te dijeron la verdad? La verdad se dan 2 momentos. La primera, cuando lo detienen a Tetlas, que yo me peleo con el juez, con el juez Markevich, me peleo con el secretario, y me dicen que en un 99,9% yo no era hija del matrimonio Tesla-Feduartes. Le digo que me quedo con mi 0,01%, le revoleo el expediente y que nosotros vamos a pedir la contraprueba porque todo esto es una gran mentira. Yo voy a ver a mi papá, que estaba a punto de ser trasladado al penal, le digo, papá, quédate tranquilo, vamos a pedir la contraprueba, y me mira y me dice, no, negra. Y ahí entendí que no era su hija, pero no importaba, porque en mi cabeza había una guerra, nosotros seguíamos en guerra, y el blanco era mi papá. Entonces había que lograr que papá no fuera a la cárcel, o sacar a papá de la cárcel. Todo lo demás no importaba, la verdad no existía, todo podía esperar. Hasta que en el año 2000, digamos, yo me niego a sacarme sangre después de que a Germán lo detienen, porque es la primera vez que cuando doy sangre lo hago como un trámite administrativo. Una vez que Germán cae preso, digo, no, la sangre, si se confirma, va a ser peor. Entonces me cita el juez, en el año más o menos 98, 99, y me pide que vuelva a dar sangre. Tetlas está preso 4 meses, aquel fiscal le pone un equipo de abogados que le hace recuperar la libertad en ese tiempo, en 4 meses. Pero ahí me niego a sacarme sangre, me vuelvo a pelear con el juez, voy a la Cámara de San Martín, argumento, fui sola, argumenté, tuve 3 horas, no sé qué dije, pero fui muy convincente,
porque la Cámara le prohíbe al juez Markevich volver a sacarme sangre. Ahí se para el cruce, pero por suerte el banco genético incorpora un mecanismo nuevo y gracias a eso yo aparezco en el año 2000. Pero aparezco, es esto, aparezco, pero eso no significaba que fuera yo, me notifica la única persona con la que no me había peleado, que era la doctora Rosario Uribe, que se llamaba, divina ella, y cuando me preguntan qué es lo que yo sentí, yo me acuerdo que lloraba mucho, que me había dado un café y yo solo temblaba, y lloraba, pero no es que lloraba porque me estaba enterando de la verdad, yo lloraba porque lo que yo sentía era que mi sangre estaba sucia. Yo sentí que mi sangre estaba sucia, yo tenía mucha vergüenza de salir y enfrentar a mi marido, el papá de mis hijos, y decirle que yo era hija de la subversión, porque toda esa perversión que yo sabía que estaba del otro lado, la tenía en la sangre, porque mi papá había luchado contra la subversión, y si mi papá se enteraba que yo era hija de la subversión, mi papá iba a dejar de quererme, y mi vida se iba a desmoronar porque yo amaba incondicionalmente a mi papá. Hasta que llego a casa y Germán, bueno, lo despierto, él estaba durmiendo, estaba descansando, y le digo que se había confirmado, que habían encontrado el grupo biológico, y bueno, Germán suspira, me dice gracias a Dios, negra, y me empieza a hablar, no me equivoco, me da el nombre de guerra de mi abuela, y empieza a hablarme, bueno, me dice que efectivamente él estuvo a cargo del operativo, él me dice que mis papás mueren, que hubo un enfrentamiento, que mis papás mueren esa misma noche, y que lo único que él siempre quiso fue salvarme la vida. Y yo le agradecí que me salvara en ese momento, le agradecí porque él me había salvado, me había dado la posibilidad de ser María Sol, me había salvado de criarme en una familia subversiva que solo me iba a enseñar a hacer bombas. Esa era mi cabeza para que ustedes se den una idea de lo que era María Sol, ¿no? Eran nosotros y las bombas del otro lado. Y bueno, me ayudó a saber que es tremendo todo lo que digo, yo ya lo sé, pero en ese momento para mí saber que mi papá me iba a seguir queriendo y que lo sabía, me acompañó, digamos, me ayudó. Después ordenar todo el derrotero judicial y después incorporar a mi verdadera familia, porque hasta ese momento eran las viejas y nosotros, digamos, los buenos, nosotros, ellos, la otredad, lo otro, pero ahora parece, la otredad, ya está, había personas que querían verme, yo no quería saber nada, estuve más de un año negándome, hasta que aceptó conocerlos, solo porque me obliga la justicia, ellos vienen, mi papá era el más chiquito de 8 hermanos, una familia recontra unida, y pasaba algo muy particular, yo fui muy formateada durante mi vida para esto, yo iba en un trámite administrativo, como voy, me notifico, me presenté como María Sol Tetzlaff Duarte, es hija de un señor coronel del ejército, y de María del Carmen, les dije que los conocía solo porque me obligaba a la justicia y que esperaba que a partir de ese momento me dejaran vivir en paz, que esa era mi familia, que yo amaba a mis padres y que eso no iba a cambiar. Dicho esto, me iba y estaba en el despacho del juez Markevich y yo estaba al lado del juez y tenía un desnivel en el despacho y había unos sillones, y ahí veo por primera vez, miro, porque tenían que hablar ellos para que yo pudiera irme, y veo a mis tías, y ahí, digamos, esto que dicen siempre que la sangre es más espesa que el agua, porque claro, yo toda la vida fui María Sol Tetzlaff, mi papá era rubio, ojos claros, mi mamá también, mi apropiadora era muy blanca, de ojos también color miel, y yo soy igual a mi papá es morocho, mi mamá era rubia, pero salí igual a papá. Entonces fue la primera vez que cuando miro, que observo a mis tías, era igual a ellas, soy igual a todas mis tías, y una de mis tías, mi tía Irma, llora, se le caen las lágrimas, y mi primo, que es como mi hermano de la vida, empieza a presentarme uno por uno y me empieza a contar. Y yo necesitaba, lo que me pasaba era que necesitaba, primero que cuando la veo a mi tía llorar, realmente cuando uno está tan formateado, no puede humanizar, realmente lo otro, yo estaba convencida que esa gente no sentía, y cuando la veo a mi tía llorar, eran personas, y no eran gritos, no se le caían las lágrimas y había dolor. Y yo pensaba, ¿por qué llora esta señora si los únicos que sufrimos somos mi papá y yo? Si la víctima es mi papá, que va a ir preso por culpa de esta gente, que ahora se acordó, porque también tenía todo ese discurso, ahora se acordaron. Y el trámite, que tenía que ser rápido,
se iba alargando, y encima mis tías tienen una tonada muy suave, son muy suaves, ahí no salía a ninguna de ellas, son muy suaves, y el juez, digo, acá fue muy importante el rol del juez Markevich, me acuerdo, porque me dice, mira, yo te voy a pedir un favor, esta gente vino, hicieron como 2000 kilómetros, me piden una foto, esto no es un circo, esto es un juzgado, yo necesito la sala para seguir trabajando, y si vos podés irte a un café, y que la foto la hagan en un café, la verdad que a mí me ayudás. Y si él no me pedía de esa manera, yo nunca me iba a ir a tomar un café, porque además lo que juega en el medio es la culpa. La culpa es si yo voy a tomarme un café, estoy traicionando a mi papá que va a ir preso por culpa de esta gente. Entonces el juez me pide digamos, que ya está, me saque, tomo un café y esta gente se va y seguro no la vas a ver nunca más y ya cumpliste con todo, firmamos, chau. Bueno, vamos a tomar un café y esa noche aceptamos llevarle a los nenes a comer, fuimos a cenar juntos y bueno, y a partir de ahí mis nenes a los 10 minutos ya sabían el nombre de todos los primos que los esperaban en Salta, de todos mis primos, y ese diciembre del 2001, uno de mis primos se casaba, así que íbamos a viajar por 5 días, viajamos por 5 días. Nos quedamos, no me acuerdo nunca si fueron 45, o nos quedamos un mes entero, más de un mes, conocí, mi familia está en Metán, en Orán, en JB, bueno, fuimos a conocer a todos mis primos, que son un ejército, y bueno, y a partir de ahí, de a poco, empezamos a construir un vínculo. Eso no significó que yo entendiera que ellos estaban porque mi papá no estaba. Yo tardé desde que aparezco, desde que me encuentran, las abuelas, 7 años en poder decir mi nombre. Porque no podía. Tenía el documento de Victoria, y mi primer firma, que me robaron después, pero mi primer firma, mi primer documento, es la misma firma de María Sol, solo que más corta. Yo no podía, no quería mi nombre, no podía asumir que las personas que yo había querido tanto no fueran mis verdaderos padres, y principalmente no podía entender, no podía depurar todo el odio con el que me habían criado. Yo no podía entender, nosotros éramos los buenos en esa película que había transitado durante toda mi vida. Pero bueno, las abuelas, mi verdadera familia, me ayudaron mucho, me tuvieron mucha paciencia, y bueno, y por fin pude primero aceptar mi identidad, para después poder aceptar la historia de mis padres, y después sumarme activamente a, entre otras luchas, al feminismo. Yo era cuando era María Sol estaba convencida de que todos los flagelos de la humanidad tenían que ver con que las mujeres se dedicaban a cualquier cosa menos a criar a sus hijos, que era como su naturaleza, y bueno, fue un proceso, pero lo decimos siempre, la verdad es, realmente repara, no voy a mentir, es doloroso, no fue fácil, pero no me imagino hoy la vida sin ser yo misma, y todo lo que dolió en realidad tuvo que ver más, no fue difícil aprender, lo más difícil fue desaprender todo lo que me habían, toda la forma en la cual me habían formateado, valga la redundancia, durante muchos años. Y bueno, y aceptar, poder soltar esas mentiras para hacerme cargo de mi verdadera vida, y bueno, y desde ahí poder ser yo misma. Y bueno, y el libro es la excusa solamente, principalmente para que quien tenga dudas sobre su identidad, o quien conozca a alguien que tenga dudas sobre su identidad, nos ayuden, porque los que tenemos la suerte de habernos podido encontrar, el infierno que uno transita en el tiempo. Yo tengo, desde que se confirma que no soy María Sol, que fue en el año 98, hasta que se confirma que soy Victoria, pasaron 2 años. Y a veces me di cuenta hace un tiempo que cuando hablaba de esos años, mi sensación era que habían pasado muchísimos años, 7, 8, 10 años, y en realidad habían pasado menos, solo 2 años, pero vivir con la cabeza preguntándote 1.000.000 de cosas, ¿ya? Si me dejaron, si no me dejaron, si me querían, si viven, a qué hora nací, cómo nací, y respondiéndote nada, es un infierno.
realmente es un infierno. Y yo convencí a los camaristas de San Martín, y yo no me acuerdo de nada de lo que les dije. Que yo estaba formateada para defender algo, pero cuando me entregan un 31 de diciembre, me entregan el fallo, el 31 de diciembre del 99 creo, me entregan el fallo que le prohíbe al juez Markevich volver a sacarme sangre. Le gané a Markevich, le gané a las viejas, le gané a las abuelas, pero la sensación de derrota conmigo misma ese día, se lo llevo a mi apropiador que me estaba esperando en una parrilla. Cumplí, María Sol cumplió, yo soy muy leal, le llevo a mi papá, a mi apropiador, el fallo, les habíamos ganado a todos, pero la sensación de haberme traicionado a mí misma fue muy dura. Y muchos, cientos, siguen habitando esas vidas con esas mismas dudas, con esas mismas preguntas, y algo que nos tiene que interpelar mucho más, porque en ese tiempo es nuestra decisión, es nuestra vida, es nuestra identidad. No, porque todos tenemos derecho a saber qué pasó con esos bebés, pero ya se trata de nuestros hijos también. Mi hijo mayor, por ejemplo, se llama Gonzalo Germán, por su abuelo, mi apropiador, y tenía el apellido de su papá, Tareli Tetzlaff. Tenía el apellido de su abuelo, entre comillas, y quería ser militar porque su abuelo era militar. Bueno, y mis hijos saben la verdad, 3 hijos, tengo 3 varones, son militantes, y lo más importante es que mi nieto ya nació en la verdad. Mis 3 hijos nacieron cuando yo era María Sol, y tuvieron que atravesar todo este proceso. Mi nieto no. Pero ¿cuántos otros hijos de otros nietos que todavía no encontramos están encerrados en esa mentira? Por eso creo que es tan importante encontrarnos, compartir esto que digo, es mi nombre, pero ojalá en algún momento alguien que tenga dudas pueda sentir que le pasa lo mismo que nos pasó a muchos, que está desordenado, porque así de desordenada está nuestra cabeza y nuestros afectos, pero lo más importante es poder habitar la verdad y seguir encontrando a los nietos que faltan. Así que muchas gracias por este encuentro. Gracias. Bueno, abrimos a preguntas para que puedan charlar con Vicky, o no sé si son preguntas, pero vamos a relajarlo un poco porque Vicky me dijo qué formal que es esto cuando entró. Mucho formalismo, muchos abogados, doctor, doctora, así que para relajar un poco, ¿quién va a romper el hielo? ¿Nina? Me estás obligando a que lo haga. Le cuesta mucho. Le cuesta. No, la verdad es que... Sí, sí. ¿Está? ¿Sí? Bueno, yo he sido abogada de abuela y, bueno, todos los días tengo presente, porque una de las causas todavía me llega de los juzgados, de un proceso que hay en esa causa, entonces todos los días lo tengo presente. Entonces todos los días también tengo y siento lo que vi, conocí de las abuelas, lo que me transmitieron, lo que viví con muchos de los recuperados, de una de las personas que para mí me marcó cuando yo estaba yendo mucho a abuela, que fue Alba, me recordarás a Alba, ¿no? Albita. Sí, que fue tantos años secretaria ahí en la abuela. Y yo, escucharte ahora a vos, es algo que no sé qué decirte, no, por eso no quería preguntarte, porque me parece que es terrible, es terrible. Yo perdí una hija, fruto de la represión también, murió una hija mía, pasamos muy mal y no pasé lo tuyo, pero sé lo que es el proceso de pasar noches sin dormir, saber. Terrible cuando mi esposo, que falleció hace 3 años, él fue un cura del tercer mundo, ahí en Tucumán, se recorría la zona de Salta. Posiblemente lo hayas conocido a tus padres, porque él conocía a toda la gente que se militaba en aquel entonces por allá. Y
Y nosotros vivimos un exilio interno de 5 años, y cuando supe que ya llegaban a mí, era una abogada muy buscada, y que tenía que realmente irme, él me dijo, no, más vale morir con honor que vivir con vergüenza. Para él el exilio era una vergüenza. Yo, que había tenido los 3 partos que tuve sentada, le dije, bueno, vos quedate con tu honor, yo me voy con mi vergüenza. La verdad que se vino conmigo después, pero no sé, pero la dimensión de lo tuyo es sin palabras. Sin palabras, no sé qué preguntarte, no sé qué decir. Gracias. Disculpame, No. pero sé qué decir. No, pregunta no es nada más una parte de la historia que, bueno, acá la conocíamos mucho, porque en el 94, 95, esta comisión de derechos humanos fue en las leyes, las primeras leyes reparatorias, pelearnos muchísimo con Menem, con el punto final, o sea, esta casa era cientos de personas para empujar esto, ¿no? Que después fue el banco y demás, estamos recordando con la compañera y con el presidente que vamos a recordar a Ernesto Cuervo, que en ese momento fue el que hizo tanto en esta casa por empujar toda esta historia. Pero me gustaría que tu relato, en primera persona, que siempre lo leí, pero nunca lo conocí, ¿cómo fue después? Porque hasta lo que contás, el apropiador era papá. ¿Cómo fue en el momento que fue Victoria? Y si alguna vez lo volvió a ver, y cómo fue ese después. Sí, mi apropiador, Germán, falleció el 17 de mayo del 2003. Y mi apropiadora falleció en noviembre del 2011. Digamos, cuando Germán falleció, yo era María Sol. Legalmente era Victoria, pero ideológicamente era María Sol. Yo nunca rompí el vínculo con ellos. Sin más con Tetzlaff, sin más con Mari, mi apropiadora, ya digamos, yo en el medio muchas cosas que no cuento porque es muy largo, perdón. Mi apropiadora tuvo una ACV cuando yo era chiquita. Cuando yo tuve 13 años, mi apropiadora tuvo una ACV. Estuvimos en el hospital militar mucho tiempo. Ahí conocí a Camps y a Suárez Mason. Yo corría, es muy gracioso, ahora un paréntesis. Galtieri fue el cumpleaños de mi hermana, a los 15 años de mi hermana. Ahí en el hospital, obvio, yo era chiquita, tenía 13 años, solo quería comer todo el día y estaba de acompañante, la comida era, no sé cómo será ahora, pero era muy rica, entonces yo me comía mi apropiadora en mi comida, y mi apropiador venía allá del cuartel 1:30, 2, y me llevaba a almorzar al buffet que estaba en ese tiempo en el hospital nuevo. Está el edificio viejo, el estacionamiento y el edificio nuevo. Bueno, Suárez Mason estaba preso en el segundo piso del hospital militar tiene los oficiales superiores. Entonces él estaba preso y todos los días hacía el rondín por las habitaciones, como el cura, a ver cómo estaban. Bueno, un día pasa, yo siempre estaba cuidando a mi mamá, entonces me dice, le plantea a Germán que esta chica, bueno, está gordita, de verdad, yo estaba gordita, comía todo el día, así que a partir de ahí, todos los días, de lunes a viernes, me pasaba a buscar y íbamos a correr. Me hacía hacer footing sí, y bajé de peso por eso. Me hacía hacer footing. Bueno, ahí conocía varios actores de estos, pero bueno, estuve en el hospital militar con mi apropiadora, que quedó, bueno, con muchas secuelas de la ACV. Y después Germán tenía problemas de salud, tenía diabetes. Así que a él lo condenan, una condena mínima. Markevich le da 8 años, si no me equivoco, 8 años y 6 meses, me parece. Y de vuelta a pelo, voy sola a la cámara y le baja la condena 4 años y 3 meses. Y fui su mejor abogada. Digo, tanta cosa, fui su mejor abogada. Y después lo traslada a Campo Amayo y bueno, tuvo un pico de diabetes y va al hospital militar y él fallece en mayo, hasta un tiempo, ahora ha estado 6 meses más o menos en el hospital militar y fallece 17 de mayo. 17 de mayo del 76 aparece el cuerpo de mi papá en Uruguay. El 17 de mayo del 2003 muere Germán, y el 17 de mayo del 2011 muere Videla también. Los tres, el 17 de mayo. Bueno, cuando Germán fallece, nada, yo lo adoraba y fue tremenda su pérdida para mí. Fue de un dolor increíble.
y cuando Mari falleció, yo ya no tenía tanto vínculo, la cuidaba mi hermana. Germán lo cuidaba yo, y a Mari la cuidaba más mi hermana, pero la noche que Mari falleció la estaba cuidando yo. Así que sí, se murió en mis brazos. Y a veces sí, los chicos cuando vas a la escuela te preguntan si los pudiste perdonar. Y el tema es que ellos nunca me pidieron perdón. Y sobre todo mi apropiadora fue la que más reivindicaba que me habían salvado de ser criada por terroristas. De hecho, cuando aparezco, después me entero que nací en el hospital israelita. Entonces un día le cuento, ella es la única que me da con detalle cómo me van a retirar a mí de la Brigada Femenina de San Martín. Me retiran de la brigada, yo desaparezco en febrero, y en mayo, mi papá, bueno, aparece en mayo en Uruguay, y María Sol iba a nacer, yo me iba a llamar María Soledad, porque me había quedado sola, mi mamá, mi apropiadora es María del Carmen, mi hermana María Fernanda, y yo iba a ser María Soledad. Iba a nacer el 29 de mayo, que es el Día del Ejército. Pero a Mari le pareció muy triste ponerme Soledad, entonces me ponen María Sol y me hacen nacer un día antes, el 28 de mayo del 76. Y María es la que me cuenta que me van a retirar, bueno, que nos cuidaban. El padrino de María Sol era el comisario Horacio Sella, que era el comisario de la Brigada Femenina de San Martín. Ella va a buscar un varón, porque Germán siempre le dice que yo soy un varón, porque yo ya tenía una nena, hasta que se entera que la que quiere Tetzlaff es una nena. Nos cuidaban unas monjitas, dentro de la brigada, una oficina funcionaba como una especie de nursery, donde éramos todos hijos desaparecidos, y la monjita, que Mari me dice, una monjita pelirroja de pequitas y ojos claros, preciosa, nos tenía todos impecables, solo que estábamos pelados de estar apoyados en la cuna, y le ofrece cuando llega, le dice si no quieren un varón rubio que vaya más al tono con la pareja. Y Mari me dice, para que estés orgullosa, tu papá dijo, no, la negrita es mi hija, y decidió quedarse con vos. Y yo estaba muy feliz de que hayan decidido quedarse conmigo, para que vos tengas una idea de lo que era mi vida. Bueno, y Mari, cuando le cuento que nací en el hospital israelita, me dice, encima muelle de mierda, encima. Ese es el perfil de mi mamá, pero no les guardo ningún rol. Digamos, tengo muy claro que mi apropiador participó en un montón de operativos, de hecho la denuncia que Mari cuenta es sobre 2 bebés que tiene Tetzlaff, María Sol y a César Castillo, que era el hijo de la señora que trabajaba en casa. La causa empieza por mí, el juez avanza sobre mí, aparezco en el año 2000, y en el año 2003 César tiene dudas sobre su identidad, se acerca a abuelas y se confirma que no era César Castillo, sino que es Horacio Pietragalacorti, el actual secretario de Derechos Humanos de la Nación. Germán participó en el operativo de su mamá y después se lo entrega a la señora que trabaja en casa. Yo ya tengo muy claro que no son mis padres biológicos, que Germán asesinó un montón de gente, digo, no, lo tengo clarísimo, pero yo no puedo ni quiero odiarlos, pero sí mi amor de hija, mi orgullo está con mis verdaderos padres, y eso es un montón. Ojalá que dentro de unos años pueda estar un poco más lejos, pero bueno, respeto las contradicciones que tengo. No, de nada. Sí, no, una cosa nomás. ¿Se te escapa papá y mamá respecto a tus apropiadores? Sí, se me... No, soy hijo de psicólogo. No, Dios. Digo, Abogados y psicólogos, es como... es mucho. Sí, digamos, yo soy muy cuidadosa, sobre todo con los más jóvenes. Digamos, cuando uno va a dar charlas con los más jóvenes, y principalmente porque los chicos a veces, entiendes, tus papás adoptivos, no es marcar lo que es la adopción, que es un acto de amor, con lo que fue la apropiación en el marco de un plan sistemático, de un Estado que decidió quedarse con nosotros, todo eso con los chicos sobre todo, pero sí, sobre todo en la intimidad, en mi casa, digo, a veces yo creo que es muy sano, y acá sí abro un paréntesis, y lo puedo hacer porque hay justicia. Pero si no hubiera justicia sería distinto, porque vos tendrías que estar todo el tiempo explicando un montón de cosas. Cuando a mi apropiador lo condenan, y a mi apropiadora la absuelven. Nosotros vivíamos en los departamentos a la par. Entonces una tarde-noche, escucho gritos, vamos, voy corriendo a ver si había pasado algo,
y era mi cuñado, el marido de mi hermana, celebrando que mi mamá, mi apropiadora, había sido absuelta. Y mi cuñado gritaba, ¿ves? No tienen nada, no tienen nada. Yo ya había aparecido. Yo era Victoria, ya legal, formal, era yo. Entonces, ¿qué te pasa con eso, digamos? Por un lado, la impunidad y la negación de lo que tenés enfrente, y después lo que vos habitaste durante muchos años, digo. Entonces, lo que a mí me costó muchísimo, entender que no era mi papá, aceptarlo. Nosotros teníamos un auto, creo que en el libro lo cuento, ¿no? Un Dodge Coronado blanco. Yo aprendí a leer de muy chiquita porque mi apropiadora era muy obsesiva, y me acuerdo que con el dedito yo siempre leía Coronado, y yo estaba convencida que ese auto lo habían hecho para mi papá. Porque como San Martín tenía un caballo blanco, mi papá tenía un auto blanco, y una vez en Campo de Mayo vemos otro Dodge Coronado, y le digo, papá, hay otro, y me dice, sí, es un auto. Y mi decepción fue enorme, porque lo habían hecho para él. Entonces, imagínate, de amarlo tanto, aceptar todos los horrores, bueno, fue difícil, pero en la intimidad, digamos, sí, no es que a veces dio Germán Mari, mamá y papá, a mis viejos. Lo que pasa es que también hay otra realidad con nosotros, y es que nuestros papás son muy chiquitos. Entonces vos, naturalmente, tus papás son más grandes que vos. Tus papás no son chiquitos. Y la foto que yo tengo de mi mamá, la última foto, tiene 15 años. Entonces, es tu mamá, pero es pequeña. Y eso te hace muy difícil. Naturalmente, digamos, los padres son más grandes. Pero sí, se me escapa a veces. Con el resto de las relaciones y vínculos que tenías antes, como María Sol, ¿cómo están? ¿Y qué pasó? ¿Y en qué quedaron? Hoy, Victoria. Bueno, yo tengo una hermana de crianza que sigue siendo Tetzlaff. Digo, la quiero mucho, es mi hermana, tengo sobrinos. Fue difícil en un momento, digo, porque también durante la causa estuvo esto, la culpa, ¿no? Yo le di la sangre, por culpa mía pasan por todo esto, digo, entender que no fue mi culpa, que yo era inocente, que yo soy la víctima, si se quieren, junto con mis papás, me costó. A mi hermana también le costó mucho. Obviamente, digamos, está el afecto, hay una cuestión en la que mi hermana sigue negando, para mi hermana para mi hermana Germán sigue siendo el bueno de la película, y bueno, es un proceso que tiene que hacer mi hermana, digo, pero sí con mis sobrinos, o no, claro, pero sí me pasa con mis sobrinos, con algunos, con los más grandes, que lo entendió, digamos, porque también eso, bueno, traicionás. No, yo nunca traicioné, de hecho me quedé cuidándolos, pero el solo hecho de acercarte a las abuelas es traición. Digamos, aceptar tu identidad es traición. Bueno, es un proceso, es más grande que yo, lo tendrá que hacer ella, pero la quiero mucho. Y de mi vida de María Sol, tengo algunas amigas, pero pocas. Las amistades más sólidas las tengo desde que soy Victoria. Los mejores amigos, digamos, los que efectivamente te ayudan, te acompañan y te ayudan en ese proceso, digamos, porque ¿qué pasaba con las amigas, o con la mejor amiga que tenía cuando era María Sol? Tenía que esforzarme todos los días, ya habiendo aparecido, para esto. Las viejas son malas, ¿por qué? Porque sus hermanos entraron al ejército por mi apropiador. Entonces, hasta que en un momento yo misma me lo planteé, ¿por qué tengo que sostener, si realmente te quieren como sos, no tenés que sostener esta vida que ya tampoco te termina de ser tuya del todo, digamos? Entonces, nada, eso quedó bastante atrás, y los mejores amigos y amigas que tengo son desde que soy Victoria. Yo quería saber cómo le explicaste a tu compañero, a tus hijos, y por qué empezaste a participar en un partido político. A mi marido, bueno, transitamos todos juntos, nos casamos, éramos muy chicos. El otro día cumplimos 31 años juntos. Como María Sol, claro. Mis 3 hijos nacieron cuando yo era María Sol. Me acompañó en todo el proceso, él fue el que más me ayudó, digamos, porque era la única persona de mi entorno que que cada tanto te ponía, digamos,
te podía humanizar un poco todo lo que pasaba. Por ejemplo, cuando aparezco, que yo tenía mucha vergüenza, salgo y me pongo a llorar, entonces le digo, bueno, se confirmó, soy hija de la subversión. Yo cuando aparezco dije, sentí, durante 2 años, la única forma que yo tenía de decirlo era, yo soy hija de la subversión. Después dije, soy hija de subversivos. Y recién a los 6, 7 años pude decirle, no mamá y papá, Toti y Chicha, y después mamá y papá. Y él fue el único que, bueno, yo estaba en esa crisis, y me dice, bueno, pero tenés abuela, digamos, que él quería saber qué había pasado, y era esto, bueno, ¿de qué lado estás? Siempre era la pregunta mía. De hecho, cuando la ve a Estela, yo había puesto como condición en el juzgado que si la veía a la Carlotto, yo me retiraba del día. Yo la veo a la Carlotto y me retiro inmediatamente. Entonces Estela se queda en la esquina, y vamos a subir si no me equivoco, no me falla la memoria, el tribunal tiene 2 o 3 escalones, el juzgado de San Isidro. Y cuando voy a subir, lo veo a él que se queda, Estela genera algo, que siempre cuando la vemos es como, se queda mirando y me dice, está Estela en la esquina, y se puede ir a saludarla. Le digo, bueno, si vas a mi casa no entras más. Entonces, en mi casa estaban sus hijos, así que no fue a saludarla. Pero él fue el que me ayudó a humanizar. Por ejemplo, esa noche le llevé los chicos a mi familia, porque fue el que dijo, la verdad no los vamos a ver nunca más. Y después yo no sabía que él la fue a ver a Estela, a agradecerle, a contarle que fuimos a cenar, y entre ellos arreglaron para que pudiéramos viajar, 2001, plena crisis, a Salta a ver a mi familia. Todo eso lo hizo mi marido con Estela. Después mis hijos lo fueron transitando. El que más, digamos, sufrió fue el más grande, porque es el que, era grande Gonzi, y era su abuelo. Un abuelo con bastón, el que lo llevaba a la calecita, le compraba las cosas. Él, en realidad, me parece, ¿no?, que lo que más sufrimiento le generaba era ver mi sufrimiento. Cuando iba a la cárcel, cuando iba al hospital, porque yo sentía que a mi papá le pasaba eso por culpa mía. Entonces eso también nos movilizaba, y después fue muy gracioso en el 2001, porque fue la primera vez que en la ciudad se trabaja el Día de la Memoria. Entonces ellos iban a una escuela que estaba apadrinada por el Regimiento de Granaderos a Caballo, yo era María Sol cuando se ven los chicos. Y entonces me dice, bueno, la seño tenemos que ir mañana, por el 24 de marzo tenemos que escribir algo. ¿Cómo no? Le digo, sentate, y traje todos mis libros de María Sol. Y Memoria, su versión de Historia Olvidada, de todos los libros que tenía, y empezamos. Le digo, bueno, escribí. El 24 de marzo, no me olvido más. Los argentinos entramos en guerra para ganar la paz. Nuestros soldados no estaban solos en su patriótico empeño, nuestros compañeros de la sociedad de bien, todo. Entonces, Gonzi escribía, y en un momento me mira y me dice, mamá, me va a retar la señora, me dice, no es esto, que te reten. Bien, dicho y hecho. No lo retaron, pero un profe de música, Alejandro, que fue el único que trabajó, que realmente trabajó el Día de la Memoria, y lo terminan echando. Lo terminan echando porque yo fui a pelearme con él en todo ese derrotero de mi vida. Yo no pedí que lo echen, pero bueno, la discusión escaló y termina, no sé si lo echan o renuncia, pero le fue muy bien porque después fue el director y creó todas las orquestas de la ciudad de Buenos Aires. Hace unos años lo encontré y le digo, ay, yo te pido perdón, le digo, porque ay, perdoname, no, ya está, el director de las orquestas. Pero bueno, ahí Gonzi fue el que, Gonzi, Seba, Santi, que es el más chiquito, lo transitó de otra manera. Y ahí yo siempre pongo este ejemplo porque el más chiquito tiene 23 años, ¿no? Pero tendría 10 años, o más o menos. Y viene un día y me dice, mamá, te hago una pregunta, había visto en internet, y me dice, te hago una pregunta, ¿el abuelo Germán mató al abuelo Toti? Entonces me quedo, era chiquito, y vienen los hermanos más grandes, y se lo quieren llevar, vamos, vamos. Entonces le digo, sí, creo que el abuelo mató al abuelo. Bueno, se va. Viene a los 10 minutos, y me dice, perdón mamá, me dice, pero el abuelo Germán era un hijo de puta. Y se va. Y me quedo y digo, 10 minutos, porque a mí me llevó más de 10 años, está bien, este chico va a estar bien, lo va a superar. Y lo fuimos transitando. Pero lo que sí pasó es que yo a los más grandes sobre todo les decía, ¿alguna vez te dije todo esto? ¿Alguna vez te dije? Porque yo realmente creía eso. Yo a mis hijos los llevé hasta el año 2000, todavía era, Nilda era ministra de Defensa.
lo llevaba a celebrar el Día del Ejército. Lo llevaba en el campo de polo, y no tengo nada en contra, digo, no me molesta, no me hace mal, digo, no, pero transitamos esa gran contradicción, digo, de los buenos y los malos. Me acuerdo que una vez Gonzi viene y me dice, mamá, porque yo ya había conocido a mi familia, tenía vínculo con el juez, conocía a las abuelas. Una vez viene Gonzi y me dice, mamá, ¿quién es el malo? No entendía, porque, y su abuelo, entonces, ¿cómo le explicás eso a los chicos? Y sin lastimarlos tanto. Lo fuimos transitando juntos, fue difícil. ¿Y cómo a la última? Bueno, soy Victoria, empiezo a acompañar a las abuelas, más que nada en el testimonio, pero hasta ese momento convencida de que la dictadura solo se había tratado de nosotros, ¿no? 30.000 desaparecidos y los bebés robados. Y en un momento, bueno, mis hijos iban creciendo, en mi formato de María Sol, mi función era solo dedicarme a criar a mis hijos, hasta que necesito, salgo con mi vida, trabajar, digamos, independizarme, ayudar al feminismo. Y bueno, empiezo a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social, y eso fue muy importante para mí, porque mi primer jefa, Norma Fischer se llama, creo que de Santa Cruz, ¿qué pasaba? Tiene la edad que tendría mi mamá. Era rubia, de ojos claros, con mi mamá, y tiene la edad que tendría mi mamá, y era militante. Y era la primera vez que yo me encontraba con una mujer militante. Mi vida de María Sol era totalmente distinta. Y Norma me acompañó muchísimo, y lo que me permitió la territorialidad que tenía Alicia en el ministerio fue identificar que la dictadura no vino por nosotros. Nosotros fuimos lo que necesitaban para instalar lo otro, que era el modelo económico del país. Y no los quiero aburrir, pero el caso que a mí digamos, no digo me rompió la cabeza, pero me permitió identificarlo todo, fue una charla en Apolinario Saravia, que es una localidad de Salta, muy pobre, de derechos humanos. Entonces yo voy, un compañero que era un promotor territorial, me dice, Vicky, después necesito hablar porque hay una persona que tiene un tema con su identidad, yo siempre pensando que es alguien, a veces en las charlas alguien se nos acerca para darnos algún dato. Bueno, esta mujer tenía mi edad, entonces me empieza a contar, y yo esperaba el momento del apropiador, la apropiadora, y no era eso. Ella, el problema que tenía sobre su identidad era que había nacido en una salita, que nunca había podido judicializar su partida de nacimiento, entonces tenía mi edad y nunca había tenido documento de identidad. Por lo tanto, sus hijos tampoco tenían documento de identidad. Ahí pude dimensionar que no éramos nosotros. Digamos, el objetivo era destruir todo el tejido social, desmembrar todo lo que tuviera que ver con políticas de inclusión y de transformación real, y entender que era la política la forma de cambiar esa realidad. Y bueno, y a partir de ahí empecé a militar, tenemos nuestras básicas en mi barrio, en Lugano, hace muchos años, y tomando diferentes responsabilidades, y bueno, hoy estar como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esta legislatura, de aquella legislatura. Mari. Sí. Bueno, no, nuevamente el agradecimiento. Comparto con Nina que es muy difícil, ¿no? Expresar los sentimientos que genera tu testimonio, la verdad, pero quería compartir solamente porque me removió toda una lucha, porque tiene muchas caras, ¿no es cierto?, esta historia brutal de la dictadura y las consecuencias. Y me removió todo el trabajo hecho en la Cámara de Diputados cuando debatimos la nulidad de las leyes de obediencia de ley y punto final. O sea, se había avanzado con la derogación, ¿no? Y todos estos principios de derecho liberal, que obviamente son un progreso en el sentido de que, bueno, las leyes penales se aplican para adelante, no se puede afectar el derecho adquirido en función de esas leyes, por lo tanto la derogación era para el futuro, y lo que había acontecido y se beneficiaban los autores de los crímenes de lesa humanidad con esas dos leyes. Y la construcción jurídica que hicimos ahí en el debate en la Cámara de Diputados fue muy fuerte, ¿no? Y
y ahora, a la luz de tu testimonio, veo la importancia de esa nulidad, que permitió y posibilitó la generación de las causas, que hasta ahí se limitaban a buscar la verdad, pero no tenían consecuencias de responsabilidad penal. Y para mí, bueno, yo estuve en esa época en la Cámara de Diputados, y para mí fue una de las leyes más importantes que hemos sancionado. Si a mí me preguntan cuáles fueron la protección de la niñez, de niños, niñas, adolescentes, la ley que terminó con el patronato, y la ley de nulidad de las leyes de obediencia a vida y punto final. Y bueno, no, gracias por darme más amplio el horizonte de las consecuencias de todo esto con tu testimonio. Muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, porque realmente a veces cuando a uno le preguntan lo que significó, en mi caso, ¿no? Poder dar testimonio en la causa del plan sistemático de robo de bebés, yo siempre lo digo, las pesadillas, yo toda mi vida tuve pesadillas horribles, pero las pesadillas que tuve hasta poder dar testimonio, digamos, el miedo, digamos, ojalá que nunca les haya pasado, bueno, algunos ya sé que sí, algunas, pero digamos, hay una cuestión de un miedo que es espantoso, y lo único que a mí me corrió, digo, no digo que cada tanto como todo el mundo tenemos pesadillas, pero ese miedo se fue el día que yo pude dar testimonio en la causa. La sensación es que yo llegué y había dado muchas veces testimonio en las escuelas, pero entrar ahí, sentarte, saber que estás hablando porque tus papás no están, tener esa posibilidad de ponerlo en la justicia, lo que yo sentí era que esa mochila que había cargado toda mi vida, donde además en algún momento la justicia actuó defendiendo a mi apropiador, digamos, todos esos recuerdos que yo tenía, poder ponerlos en la justicia, bueno, pues vino la sentencia, ¿no? Pero ese día, como sentir que esa mochila imposible y tan pesada ya no era mía. No digo que no la llevo, todos llevamos una mochila a la vida, pero era como ponerla ahí, dejarla ahí en la justicia, era como, bueno, háganse cargo de esto. Y después, bueno, la sentencia y esto, que ya no hay que explicar a los chicos que los papás del corazón, no, porque hay una justicia. Vos me preguntabas el tema de mamá y papá y las contradicciones, las puedo tener porque no estoy a la defensiva de tener que explicar todo el tiempo la diferencia, porque hay un Estado y hay un proceso de justicia que puso las cosas en su lugar. Después cada uno las ordena como puede, digo, pero el rol de la justicia fue fundamental. Y siempre lo decimos, sin esa base, ¿cómo hubiéramos discutido? Hablemos del aborto, digamos, la ley de protección integral de las mujeres, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. ¿Cómo discutíamos eso si teníamos a los genocidas en la calle? No podíamos hacerlo, no era posible dejar atrás esa historia y pensar en una construcción de una ciudadanía con derechos, una ampliación de derechos, haciéndonos cargo de nuestra propia historia. Y este proceso de justicia fue fundamental para todo lo demás, que hoy sí claramente vuelve a estar en discusión. Y por eso creo que es tan importante como poder generar los momentos de encuentro. Yo doy charlas en las secundarias, todas las semanas voy a una escuela, trato de ir a una escuela, si puedo 2, cuando el tiempo del trabajo me lo permite, y la verdad es que es muy preocupante, digamos, lo que nos pasa con los jóvenes. Los chicos no saben, porque tuvimos un tiempo de una definición del Ejecutivo, la intención era avanzar en la impunidad, no en el 2x1, eso no se logró, pero para abajo todos los programas que articulaban la memoria con las nuevas generaciones se fueron desguazando, y después vino una pandemia. Entonces tenemos chicos de 16 años, 17 años que saben muy poco de su propia historia. No solo no saben lo que pasó en la dictadura, no saben lo que pasó en el 2001, ninguno de ellos había nacido. Entonces poder como linkear, que dicen a los chicos, esta historia, el proceso de justicia, la lucha de los organismos de derechos humanos, el equipo forense, el Banco Nacional de Datos Genéticos, y contarles que eso que nosotros pudimos construir hoy sirve, por ejemplo, el Banco Genético, para acompañar el proceso de los países que están en emergencia por las migraciones, donde esos niños pierden el vínculo
con sus familiares. Bueno, eso que nosotros construimos, además de hoy ayudarnos a seguir buscando a los nietos que nos faltan, le aporta al mundo la herramienta para poder enfrentar hoy la violación a los derechos humanos. El equipo argentino de antropología forense encuentra a nuestros desaparecidos. Yo siempre les digo, a mi papá es una gota de sangre. Te sacan es una gota de sangre, la iniciativa latinoamericana del LEAF. El Río de la Plata, digamos, lo ancho que es el Río de la Plata, y una gota de sangre atravesó el Río de la Plata y lo trajo papá de vuelta. Eso que nosotros generamos sirve para hoy reparar, pero además están ayudando en la identificación de las víctimas de violencia institucional, femicidio, transfemicidio, ayudando en los diferentes genocidios, lamentablemente, que se siguen dando en el mundo. Entonces, esta potencia nuestra, de nuestra historia, hay que sintetizarla a esta juventud que todo es rápido, la inmediatez de su comunicación, para que entiendan que también es de ellos y que hoy está en juego. Porque bueno, lo vimos, lo decía el compañero, vimos en Italia acaba de triunfar la ultraderecha. Entonces tenemos que seguir, no es que logramos muchísimo, pero hay que defender lo que se logró y hay que seguir apostando al futuro de la memoria, digo, y ahí todos estos ámbitos nos fortalecen para dar esa pelea del día a día. Así que nosotros somos los que les agradecemos a ustedes por tantos años de tanto trabajo y por permitirnos estos momentos de encuentro. Gracias. Yo ¿puedo leer lo que te conté del olor? Quería leer una parte, no veo. Vicky hace mención en el capítulo de contradicciones y después lo retoma ya en el de la verdad. Y yo lo he leído muchas veces en muchos expedientes de hijos y demás, y ella habla del olor, mucho del olor. Incluso habla que le gustaba el olor a cuartel, que le gustaba ir al cuartel y le gustaba ese olor. Y después retoma esto y lo voy a leer textual porque es emocionante. Dice, un día viajé en tren, había un olor, el mismo olor de los baños de los empleados de la fábrica de cartón. Un olor que para todos era feo, pero que para mí era agradable. O no agradable, pero me emocionaba. Cuando la fábrica cerraba, yo me iba a jugar al fondo, cerca de los baños, cerca de ese olor. Era un olor que yo conocía de antes. Cerraba los ojos y me quedaba buscando olor dentro de ese olor. A veces me parecía que lo ubicaba, pero era un olor que estaba metido en mi memoria. No era un olor de afuera. Afuera estaba el olor del migitorio, pero el otro olor estaba dentro. Cuando viajé en tren y sentí ese olor por la grieta del vidrio, entró un saber. Yo había estado en un lugar que olía así antes, casi igual. Era un olor al que le faltaba adentro otro olor, y yo había estado en ese lugar antes de ser tan chiquita como para jugar con los cartones en la fábrica, antes de saber hablar. Y así huelen los baños de varones que no se limpian, las comisarías y los cuarteles. Y el olor que faltaba adentro de ese olor era el olor de la piel de mi mamá. Nada, me pareció como impactante porque es muy fuerte y nada, y lo he leído como en muchos casos y digo, pasar del olor al cuartel al olor de la piel de la mamá es muy fuerte, me pareció. Sí. Sí, yo sé que los psicólogos no creen mucho eso, a veces dicen, no me importa lo que creen, no dejan de creer ya a esta altura, yo sé lo que siento. Sí, sí. Pero lo dicen muchos. Sí, claro. Yo tuve, ya para cerrar no los quiero aburrir, pero yo tuve, cuando lo detienen a Tesla, la primera vez yo tuve una pesadilla, un sueño horrible, y en el sueño estaba, yo era una bebé, estaba en una cuna, me pesaba la cabeza, era muy impresionante el sueño porque me pesaba la cabeza, se me caía la cabeza, yo la levantaba y se me caía, y yo buscaba un olor, yo lo buscaba como para mi izquierda. Bueno, yo sentía una luz que entraba por una ventana, y había otros bebés llorando, ¿no? Y en un momento en el sueño veo de la cintura para abajo, era un hábito y un uniforme, ¿no? Y dice otro NN y siguen. Bueno, una pesadilla, un sueño feo. Al tiempo aparezco, a los 2 años, sí, a los 2 años aparezco
y bueno, pasa todo, y mi apropiadora me sienta, que es este día, y me cuenta cuando me van a buscar. Entonces me dice, bueno, estaba la monja y tu padrino, que era el policía, y mi cerebro fue, vieron como las películas cuando rebobina, digo yo, entonces no estoy loca, digamos, yo, algo de eso, lo soñé, pero algo de eso, digamos, y el olor, a mí me pueden llevar con los ojos vendados, y yo te voy a decir si estoy en un cuartel, porque tiene un olor de cuero y madera, y es una cuestión muy particular. Y ahora sí, para cerrar, pero vos sabés que ustedes saben, cuando yo aparezco, que me peleo con Rosario, que me dicen que soy yo, digo, bueno, ¿y a qué hora se supone que nací? Porque esto que les conté María Sol iban a hacer, entonces yo siempre sentí, que había nacido a la medianoche, ¿no? A la madrugada. Yo jugaba con mi mamá, mi abuela, y jugábamos a los dados, a las cartas, y llegaba a la medianoche, y yo, mamá, ¿a qué hora nací? No nací a la madrugada, y mamá, mi apropiadora, me decía, no, vos naciste en San Isidro, María Sol nació en San Isidro, tu papá era el jefe, estaban celebrando el Día del Ejército, entonces papá pasa al frente con la bandera y toda la tropa atrás, y cuando lo veo pasar rompo bolsa, por eso nací de urgencia en el sanatorio. Entonces, a mí, imagínense, mi papá, venía toda la tropa, yo nací, cuando pasa papá, mamá rompe bolsa, me envuelve la bandera prácticamente, y nací. Todo era maravilloso en esa construcción de María Sol y papá. Pero claro, todo eso era al mediodía. Entonces yo sentía, bueno, cuando me dice Rosario, le digo, ¿a qué hora se supone que nací? Todo era mentira. Naciste, y me dan del banco un expediente así, que era el de todo el cruce de histocompatibilidad, que ni lo leí porque no entendía nada de todo eso, pero no le creía. Y le digo, ¿a qué hora se supone que nací? Me dice, mira, no tengo el detalle exacto, pero naciste a la madrugada, a la medianoche. Y hace muy poco tiempo, hace 3 años, 2 años y pico, por primera vez tuve mi partida de nacimiento. Porque yo no tenía mi libro de partos. Claro. Y nací a la 1:45 de la mañana, por parto normal. Esas cosas que, digamos, nunca supe si era cesárea o parto normal, nací por parto normal. Y después me enteré por una periodista que hizo un documental para Japón, que nació el mismo día que yo, que la noche que nacimos, diluvió en Buenos Aires. Entonces esos detalles que no me contaba nadie si no me enteraba por eso. Pero para mí fue mucho más válido, en términos de verdad, el horario de mi nacimiento, que todo el resultado del banco genético, que obviamente por suerte la justicia necesita el resultado del banco genético, pero para mí esa sensación que tuve toda la vida se confirmaba con mi aparición. Vicky, tenemos a la gente en el Zoom, nos habíamos olvidado. ¿Podemos hacer 1 o 2 de la gente del Zoom? Sí, prometo ser breve. Sí, nos van a matar si no. Sí, los olvidamos. Sí, no, hay muchos agradecimientos. Acá, Vicky, hace un tiempo leí tu libro, lloré mucho igual que hoy, gracias. Isabel Miranda. Sandra González, impresionante tu testimonio, admirable todo el proceso personal que tuviste que atravesar al descubrir la verdad. Gracias, Esther. Silvia Esther dice, impresionante tu testimonio, y sobre todo hablar de todas las contradicciones que tuviste que pasar y, como decís, aceptarlas. Y admirable tu testimonio, gracias por tu hermosa palabra. Bueno, muchas palabras de agradecimiento. Muchas gracias, gracias. ¿Cómo? Sí. Sí. Bueno. La vamos a dejar. Otra vez más, muchísimas gracias. Realmente, generalmente nuestras actividades tienen un tono fuerte, emotivo, pero esta yo creo que fue de verdad muy especial, muy, muy conmovedor en estas épocas de discursos de odio, lamentablemente, estamos acostumbrados, ¿no? Escuchar un relato personal de amor y de reconciliación con el fuero interno, me refiero, ¿no? Realmente es espectacular. Además me parece que ante situaciones difíciles, personales o sociales, esto es un ejemplo de lucha, un ejemplo a seguir. Así que infinitamente agradecidos y agradecidas. Gracias a ustedes. Sí,